Dicen que no hay fuerza más peligrosa que la de una madre herida. Tomasa no tenía dinero, ni estudios, ni amigos con poder, pero cuando su hijo fue traicionado por quienes juraron protegerlo, su dolor se volvió imparable. Lo que hizo sola, sin ruido, cambió Iztapalapa para siempre. Esta historia no es ficción, es una advertencia real para todos los que creen que pueden pisotear a los invisibles. Quédate hasta el final y entenderás por qué la ira de una madre puede incendiar un barrio entero. Suscríbete ahora antes de empezar, porque esta historia te va a sacudir. Iztapalapa es una de esas zonas de Ciudad de México donde la vida no da tregua. Las calles están llenas de baches, los postes apenas alumbran y el transporte público es una batalla diaria. Pero a pesar de todo, la gente sobrevive, trabaja, sonríe y resiste. En medio de esa rutina áspera vivía Tomasa, una mujer que jamás se quejaba, aunque la vida le había pegado como pocas veces se ve. Tomasa era de esas madres que se levantaban antes del amanecer a cocer frijoles, a planchar camisas ajenas, a limpiar casas que nunca serían suyas. Su mundo era pequeño, su hijo, su trabajo, su fe. No tenía lujos ni aspiraciones. Lo único que le importaba era Julián. Era su motor, su razón de seguir, su único tesoro. Julián era su orgullo, su esperanza. El muchacho había crecido en la pobreza, pero con dignidad. Nunca faltaba a clases, nunca se metía en problemas. Su sueño era estudiar Derecho en la UNAM para defender a gente como su madre, para que ninguna señora tuviera que limpiar 8 casas por un salario bajo. Era listo, con ese tipo de madurez que no se aprende en libros, sino en la calle. Vivían en una casita rentada, con paredes de bloc sin pintar y techo de lámina, en una colonia donde el silencio era un lujo raro. En la entrada, una cortina hacía de puerta. Los vecinos los conocían, sabían que Tomasa era buena, que nunca se metía con nadie y que Julián era un muchacho de esos que ya no se ven. Por eso, cuando todo cambió, el barrio se quedó mudo. Una tarde, Julián volvió corriendo de la escuela con el rostro iluminado. Había sido aceptado en un programa de becas para jóvenes con potencial. «Mamá, voy a estudiar Derecho sin que pagues ni un peso», le dijo con los ojos brillantes. Tomasa lloró, abrazó a su hijo y esa noche cocinó arroz con lentejas como si fuera banquete. «Dios es justo, mijo», le dijo. «Tú sigue así, que la vida va a recompensarte». Pero lo que ni ella ni él sabían era que en esta ciudad la justicia es un lujo que pocos pueden pagar. Ese mismo día, Julián ya había llamado la atención de quienes no toleraban que un joven pobre aspirara a cambiar las reglas del juego. En la escuela, había defendido a una compañera que fue víctima de acoso por parte del hijo de un funcionario local. Julián, con el valor de quien no tiene nada que perder, denunció el hecho ante la dirección. Pero nadie se atrevió a sancionar al agresor. Y ahí comenzó todo, porque en barrios como estos, levantar la voz tiene precio. El hijo del funcionario, Sebastián, no era un muchacho común. Era arrogante, protegido y acostumbrado a salirse con la suya. Cuando supo que Julián había abierto la boca, juró que se la cerraría para siempre. Para él, ese hijo de la bandera no merecía respeto. Tomasa no sabía nada. Se levantaba temprano, con las manos agrietadas, pensando en comprarle a su hijo unos zapatos nuevos con lo que ganara limpiando el sábado. Soñaba con el día en que lo vería graduado, de traje, hablando en un juzgado con orgullo. Pero en las sombras ya se tejía algo oscuro. Sebastián y sus amigos hablaban de darle un susto a Julián. Una advertencia para que aprendiera a no meterse con los de arriba. Mientras tanto, en esa casita humilde de Iztapalapa, una madre preparaba café con pan duro, sin saber que la tormenta ya estaba encima. Esa noche, mientras Julián dormía, Tomasa se sentó frente a la ventana de la cocina. Veía las luces lejanas del cerro y pensaba: «Dios, cuídalo. No permitas que le pase nada. Él es todo lo que tengo». Afuera los perros ladraban. Adentro, una madre rezaba sin saber que sus ruegos pronto serían puestos a prueba. Tomasa no conocía a Sebastián, ni sabía nada del mundo donde él se movía. A ella le bastaba con llegar a tiempo a limpiar las escaleras del edificio viejo en la colonia del Valle. Ahí le pagaban un poco más,
porque era zona fina, y con eso compraba comida, medicinas y de vez en cuando un libro de segunda mano para Julián. Él leía de noche, a la luz de un foco débil, con una concentración que asombraba. Su mirada noble, serena, parecía absorber cada página como si del otro lado de las palabras estuviera su futuro. Pero en la escuela, las cosas empezaban a cambiar. Sebastián Reyes no soportaba ver a alguien como Julián ser escuchado. Era hijo de un funcionario con influencias, y siempre había tenido todo servido. Su grupo de amigos lo seguía como perros callejeros a un hueso. Para ellos, Julián era una amenaza. No porque fuera violento, sino porque hablaba con firmeza, con razón. Y eso incomoda más que un golpe. El incidente con la compañera había sido solo el inicio. Julián no solo denunció el acoso, también ofreció acompañarla si quería presentar una queja en el Ministerio Público. Eso fue demasiado. Sebastián se sintió expuesto. «¿Quién se cree este muerto de hambre para decirme qué hacer?», dijo en voz alta, frente a todos, en la cafetería. Sus palabras volaron como cuchillas. Días después, Julián empezó a notar miradas raras, empujones en los pasillos, murmullos que buscaban quebrarlo por dentro, pero él resistía. No estaba acostumbrado a la facilidad ni al miedo. A Tomasa le decía que todo iba bien. Ella no debía preocuparse. Le daba abrazos a Julián cada noche, le preparaba café con pan y lo bendecía sin saber que su hijo ya caminaba sobre brasas. Una tarde, mientras Tomasa lavaba ropa ajena en una pila del patio, llegó un vecino con cara seria. «¿Tú eres la mamá de Julián?», preguntó. «Dicen que lo andan buscando los de arriba, que tuvo problemas con un chamaco pesado». Tomasa no entendió, ni quiso entender. «Mi hijo no se mete con nadie», respondió con firmeza, pero el miedo se le metió en el pecho como una espina que no dejaba respirar. Esa noche, Julián llegó tarde. Tenía el labio roto. Dijo que se había caído. Tomasa lo miró fijo, pero no preguntó más. En su interior, algo se rompió. Sebastián, por su parte, no se detuvo. Habló con su padre, exageró la historia, dijo que Julián lo había amenazado. El padre, más preocupado por su imagen que por la verdad, hizo una llamada. Y desde ahí, todo se empezó a mover. Un chico pobre, con ideas, con valores, era un riesgo. Tomasa seguía su vida entre trapeadores, cubetas y escaleras. No sabía que su hijo estaba en una lista invisible, donde el castigo no se escribía con tinta, sino con golpes, aislamiento y amenazas veladas. Pero Julián seguía yendo a clases. No por terquedad, sino por compromiso. Su nobleza no le permitía ceder. «Si me rajo ahora, ¿cómo voy a mirar a mi madre a los ojos?», pensaba. Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Una noche, mientras regresaba a casa, un carro lo siguió por varias cuadras. Él lo notó, aceleró el paso, entró por calles estrechas. El auto se detuvo una cuadra más atrás. No bajaron, solo observaron. Esa fue la primera advertencia real. Julián no dijo nada a Tomasa. Se limitó a dejarle una nota en su cuaderno. «Si algún día me pasa algo, que sepas que no me rendí y que hice lo correcto». Esa madrugada, mientras Iztapalapa dormía bajo un cielo contaminado y sin estrellas, Tomasa se despertó sobresaltada. No sabía por qué, pero algo dentro de ella se revolvía. Caminó en silencio hacia el cuarto de Julián. Lo encontró despierto, con los ojos clavados en el techo. «¿No puedes dormir?», le preguntó con voz suave. Julián solo movió la cabeza. Ella no insistió. Se acostó a su lado, como cuando era niño, y en silencio le acarició el cabello. El silencio de esa noche no era paz, era presagio. El problema ya no era Sebastián. Ahora era su padre. Francisco Reyes no era cualquier funcionario. Tenía conexiones, acceso a recursos y, sobre todo, miedo de que una mancha en el historial de su hijo afectara su carrera política. Lo que comenzó como una rabieta de muchacho privilegiado, pronto se transformó en un mecanismo institucional para silenciar a Julián. Francisco tenía experiencia en resolver situaciones discretamente, y cuando Sebastián, con tono de víctima,
le contó que ese chico problemático de Iztapalapa lo había amenazado, no dudó en mover contactos. No iba a permitir que un joven sin apellido pusiera en riesgo el futuro de su hijo. Julián empezó a recibir llamadas extrañas. Números desconocidos que colgaban, apenas respondía. En la escuela, la dirección comenzó a presionarlo. Que si causaba conflictos, que debía concentrarse en sus estudios, que evitara malas compañías. Nadie mencionaba directamente el nombre de Sebastián, pero todo apuntaba en esa dirección. Tomasa notaba que su hijo se encerraba más. Ya no leía tanto, ya no sonreía igual. Una tarde, mientras le servía arroz con huevo, le preguntó si algo iba mal. Julián bajó la mirada y dijo: a veces, cuando uno quiere hacer lo correcto, es cuando más solo se siente. En el fondo, Tomasa sintió un escalofrío, pero no insistió. Su hijo no era un quejoso. Si decía eso, era porque ya estaba cargando demasiado solo. Mientras tanto, Francisco Reyes utilizaba su red de favores. Un agente de policía de confianza le debía una. Le pidió que investigara a Julián. No porque fuera delincuente, sino para encontrar cualquier detalle que pudiera usarse en su contra. Si el muchacho tenía un error, una falta, lo usarían para expulsarlo del programa de becas. Así funcionaba el sistema. El que incomoda, se elimina. En la escuela, los rumores crecían. Que Julián tenía antecedentes, que lo habían visto en malas juntas, que una vez robó en una tienda. Todo mentira, pero repetido 1000 veces. Incluso algunos profesores empezaron a tomar distancia. No querían problemas. Julián lo notaba, pero no se rendía. Aguantaba, por su madre, por su sueño. Sebastián, mientras tanto, disfrutaba el espectáculo. Cada día llegaba con una nueva burla, una provocación, una sonrisa burlona. Sabía que tenía el respaldo de su padre, y eso lo volvía más cruel. Una tarde lo encaró frente a todos. ¿Sigues con tus clases de moral, Mendoza? Mira que aquí nadie te va a aplaudir. Mejor, vete a limpiar baños con tu mamá. Julián apretó los puños, pero no respondió. El silencio fue su escudo. Esa noche, Tomasa lo encontró con la cara golpeada. Esta vez, ni siquiera intentó mentir, solo dijo: fue él. No hacía falta más. Tomasa no habló. Le limpió la herida, le puso un trapo con agua fría y se sentó a su lado. Ambos miraron al suelo largo rato. Ninguno lloró. Pero algo dentro de ella, muy profundo, empezó a hervir. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un día, Julián fue citado por la dirección del programa de becas. Le dijeron que, por una revisión interna, habían decidido suspenderle temporalmente la beca hasta aclarar ciertas denuncias anónimas. Julián se quedó sin palabras. Tomasa tampoco entendía nada. Era como si un muro invisible los estuviera aplastando. Francisco Reyes lo había conseguido. Había torcido el sistema para que ese chico pobre, ese hijo de mujer invisible, quedara fuera del camino. Esa noche, Tomasa no pudo dormir. Se levantó varias veces, caminó descalza por la casa y terminó sentada en la silla vieja de la cocina. Frente a ella, una vela encendida y el cuaderno de Julián. Lo abrió sin pensarlo. Entre las páginas, encontró frases que su hijo había escrito para sí mismo. Resistir es mi forma de honrar a mi madre. Ser pobre no es vergüenza, rendirse sí. Las leyó una y otra vez, con las manos temblorosas. Y ahí lo entendió. Ya no podía quedarse callada. Ella no pensaba hacerlo. Tomasa decidió buscar ayuda. No sabía de leyes ni de derechos, pero sí sabía que lo que estaban haciendo con su hijo era injusto. Fue a la escuela, pidió hablar con la directora, pero le dijeron que no estaba. Insistió 3 días seguidos. El cuarto día, una trabajadora social la atendió, Mariela Chávez. Mariela la escuchó en silencio, tomando notas. No interrumpía, pero tampoco mostraba emociones. Tomasa le explicó todo. La beca, el acoso, las amenazas, el poder del padre del muchacho. Cuando terminó, Mariela cerró el cuaderno y dijo: voy a ver qué puedo hacer. Nada más. Tomasa salió con el estómago revuelto. Esperaba compasión, pero recibió burocracia. Mientras tanto,
Julián intentaba mantenerse firme. Seguía asistiendo a clases, pero cada día se volvía más invisible. Sus amigos, antes cercanos, ahora lo evitaban. Uno de ellos, Alan, le confesó entre murmullos: «Nos dijeron que es mejor no juntarnos contigo, que estás metido en broncas». Julián entendió. Ya no era solo una presión, era aislamiento. Tomasa volvió a la escuela una semana después. Mariela la recibió con una sonrisa impostada y le entregó un papel. «Aquí está el informe. No encontramos pruebas suficientes para sostener una queja formal. Le recomiendo enfocarse en el bienestar emocional de su hijo». Ese era el cierre. La puerta que se cerraba. Pero lo peor aún no había llegado. Esa noche, Julián le confesó a su madre que Mariela era cercana a la familia Reyes, que años atrás había trabajado en un programa municipal cuando Francisco era director de desarrollo social. Ahí lo entendió Tomasa. No había sido solo indiferencia, había sido traición. La misma mujer que la escuchó con cara amable había silenciado su dolor con un informe vacío, y lo había hecho sabiendo todo. No era una simple trabajadora social. Era parte del engranaje que protegía a los poderosos. Tomasa sintió una rabia nueva. No gritó, no rompió nada, solo respiró hondo. Miró a Julián con los ojos más firmes que jamás había tenido y le dijo: «Esto no se va a quedar así, mijo. Aunque tenga que ir sola, yo voy a buscar justicia. Por ti, por todas las madres que han sido calladas». Al día siguiente, regresó a la escuela. No para rogar, sino para mirar de frente a Mariela. Le dijo sin temblar: «Ya sé quién es usted, y no la culpo. Hay quienes nacen para obedecer, pero yo no voy a quedarme quieta». Mariela no respondió. Solo la observó con una mezcla de culpa y miedo. Esa fue la última vez que se vieron. Tomasa salió del edificio sabiendo que ya no era la misma. Algo dentro de ella se había encendido. Una certeza firme. No contaba con abogados ni con palancas, pero tenía algo más fuerte. Una verdad que no iba a enterrar. Y la decisión de pelear, aunque tuviera todo en contra. Ese mismo día, Tomasa caminó sin rumbo por el mercado de la colonia. Pasó frente a las frutas, los puestos de ropa, las carnitas. Todo le parecía ajeno, distante. La gente reía, regateaba, vivía, mientras ella tragaba rabia como si fuera agua. Pensaba en todas las veces que había sido invisible, en los baños que limpió mientras los jefes hablaban de justicia, en los años de silencio, de aguantar, de bajar la cabeza. Caminó hasta el puesto de don Ernesto, el zapatero. Él la conocía desde hacía años. «Te ves mal, Toma», le dijo. Ella no respondió. Se sentó en una banca, con las manos apretadas. «Me quieren hacer creer que no valemos nada, que mi hijo es culpable por nacer pobre». Don Ernesto la miró y con voz baja le dijo: «Tú no estás sola, no todos cerramos los ojos». Esa frase simple la sostuvo. Tomasa volvió a casa con una decisión en el pecho. Esa noche escribió una carta. Era la historia completa de su hijo. Los ataques, las amenazas, la suspensión. Lo escribió con su mano tembloroso, en papel reciclado, con palabras llenas de verdad. No sabía aún a quién se la entregaría. Pero ya no era solo una madre dolida. Era una madre dispuesta a incendiar la indiferencia. Tomasa guardó la carta en una bolsa de plástico, la escondió bajo el colchón y cerró los ojos. Dormiría poco, pero ya no temía. El día comenzó como cualquiera. El cielo gris cubría Iztapalapa con su peso habitual. Tomasa preparó café con un pedazo de bolillo viejo y se lo sirvió a Julián, que ya tenía los ojos puestos en su cuaderno. Él iba a salir temprano. Quería entregar una solicitud para recuperar su beca. Tomasa lo abrazó más fuerte de lo normal. No dijo por qué, solo lo hizo. Julián caminó por las calles como siempre, con su mochila colgada del hombro y los audífonos colgando sin usar. Observaba, pensaba, planeaba. Quería escribirle directamente al director del programa, no para pedir, sino para explicar, con argumentos, con verdad. Pero alguien más lo observaba, desde un carro oscuro estacionado frente a una tienda. Sebastián,
Había escuchado rumores de que Julián estaba moviéndose, que había mandado cartas, que lo iban a reinstalar. No lo soportó. Y en su mente torcida, eso era un desafío, una provocación. Esa mañana llamó a 2 amigos de confianza. No necesitaban saber mucho, solo darle un susto, que entendiera su lugar. A las 11:42 a.m., Julián salió de una papelería con copias de su carta en mano. Caminó 3 cuadras y dobló hacia una calle secundaria. Ahí lo esperaban. 3 figuras con sudaderas oscuras, rostros ocultos. El ataque fue rápido, una embestida brutal. Julián cayó al suelo tras el primer golpe. No alcanzó a ver quién fue. Solo sintió las patadas, la cabeza, los brazos, el papel volando. Un testigo, don Ernesto, que justo iba pasando con un costal de retazos de cuero, los vio desde lejos. Gritó. Corrió. Pero cuando llegó, los agresores ya habían huido. Julián seguía en el suelo. Respiraba, pero apenas. Don Ernesto pidió ayuda a gritos. Vecinos salieron. Una ambulancia tardó 14 minutos en llegar. Tomasa estaba trapeando cuando escuchó las sirenas. No imaginó nada hasta que el celular sonó. Era Ernesto. Solo dijo 3 palabras. Ven al hospital. Cuando llegó, encontró a su hijo inconsciente, lleno de tubos, sangre seca en la frente, la camisa hecha jirones. Preguntó qué había pasado, pero nadie tenía respuestas. O no querían darlas. Los doctores hablaron de contusiones graves, posible daño cerebral. De momento, coma inducido. El golpe en la cabeza fue certero. Decían que los primeros 3 días eran clave. Tomasa no lloró frente a nadie, pero cuando estuvo sola en el baño del hospital, se dejó caer, golpeó la pared, gritó sin sonido. Luego se lavó la cara, se peinó con las manos y regresó con una calma que no era calma. Era rabia sostenida. Sentada al lado de la cama, le agarró la mano a Julián y le habló al oído. No me sueltes, mijo, no te vayas. Te necesito despierto, te necesito fuerte, aún tenemos mucho que decir. Durante los días siguientes, Tomasa no se movió del hospital. Comía poco, dormía sentada, con la cabeza recostada en el colchón de Julián. Cada tanto, le leía en voz baja pasajes de sus cuadernos, aquellos donde él escribía sobre cambiar el mundo, sobre hacer lo correcto aunque doliera. Le hablaba como si pudiera escucharla. ¿Te acuerdas, mijo, cuando me dijiste que ibas a estudiar para que nadie más nos pisoteara? No te rindas ahora. El cuarto olía a desinfectante, a miedo, a esperanza suspendida. Un día entró un hombre con bata y cara de prisa. Le dijo que necesitaban trasladar a Julián a otra unidad. Tomasa afirmó sin entender, confiando. Pero cuando intentó seguir la camilla, la detuvieron. Es mejor que espere aquí, le dijeron. La dejaron sola en el pasillo. Pasaron 20 minutos, luego 40. Alguien vino y le dijo que el traslado se había demorado. Pero el presentimiento volvió a su pecho. Esa espina vieja, esa que no fallaba. Cuando finalmente pudo ver a su hijo otra vez, estaba igual. Conectado, callado, vivo, pero tan lejos. Esa noche, en el silencio más duro que jamás vivió, Tomasa abrió su libreta y empezó a escribir una nueva carta. Era para su hijo, una promesa, una confesión y un grito silencioso. No voy a descansar hasta que los responsables paguen. Y aunque su voz no saliera, Tomasa sabía que Julián aún la escuchaba. El tercer día llegó, y con él la noticia que partió a Tomasa en 2. Julián no despertó. El daño cerebral era irreversible. Ya no hablaban de recuperación, sino de mantenerlo con vida por medios artificiales. Fue el doctor quien se lo dijo, con palabras medidas, con voz baja, como si susurrar el dolor lo hiciera menos real. Tomasa escuchó en silencio, no gritó, no cayó. Solo sintió como su mundo se apagaba, como si todo lo vivido hasta ese momento perdiera peso. Le preguntaron si deseaba mantenerlo conectado. Ella dijo que sí, que lo haría hasta el último aliento, porque su hijo no era un cuerpo, era una lucha. Las noches se volvieron largas y espesas. En la sala de espera, entre sillas duras y luces frías, Tomasa empezó a transformarse.
Ya no era la mujer que pedía permiso para hablar. Ahora preguntaba con firmeza, exigía explicaciones, tomaba nombres, fechas y escribía. Todo, cada detalle. Un día se acercó a don Ernesto, que venía a visitarla casi a diario. ¿Usted vio a los agresores?, le preguntó. Él asintió. No los vi claramente, pero uno tenía una chamarra con logo de universidad privada. Y hablaban con voz fresa de esos que se creen intocables. Tomasa anotó todo en su libreta. Esa libreta era su espada. No tenía dinero ni influencias, pero tenía los hechos, la memoria y el fuego que no se apaga cuando te arrebatan lo que más amas. Empezó a visitar oficinas públicas, llevaba su carta, una foto de Julián, su libreta. La mayoría la ignoraba. Algunos le decían que volviera con una denuncia formal. Otros la miraban con lástima. Ninguno la ayudaba. Mientras tanto, los Reyes seguían su vida como si nada. Sebastián, aunque con un poco de cautela, volvió a aparecer en redes sociales. Fotos en bares, risas, viajes. Francisco seguía en su puesto, con entrevistas y discursos sobre igualdad de oportunidades. Y Tomasa. Tomasa los veía desde lejos, desde el rabioso silencio de quien ya no tiene miedo. Un día encontró un mensaje anónimo en su puerta, un sobre sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano. Fue Sebastián, lo planeó todo, pero nadie te va a creer. Y una fotografía de él saliendo de un carro oscuro, el mismo del ataque. Tomasa lo sostuvo con las manos temblando. No era prueba suficiente para la justicia, pero para ella era la verdad. Y con eso bastaba para continuar. Esa noche, Tomasa volvió a casa por primera vez en días. El cuarto de Julián seguía igual. El cuaderno sobre la mesa, la mochila colgada, todo detenido en el tiempo. Se sentó en su cama y miró la fotografía. No sabía quién la había enviado, pero sí sabía por qué. Alguien también quería justicia. Alguien más tenía miedo, pero no lo suficiente como para callar del todo. Encendió la televisión sin sonido. En la pantalla aparecía Francisco Reyes inaugurando una clínica en otra delegación, rodeado de aplausos, de cámaras. Tomasa lo miró sin parpadear. Le habló como si pudiera oírla. Sonrías lo que sonrías, te voy a arrancar la máscara. Al día siguiente, volvió al hospital. Se sentó al lado de Julián y le leyó en voz alta todo lo que había escrito. Cada visita, cada negativa, cada detalle. Lo hacía para él, pero también para sí misma. Era su forma de ordenar la rabia, de no perderse en el dolor. Cuando terminó, respiró hondo. Abrió su cuaderno y escribió: «Esto ya no es solo por mi hijo, es por todos los que han sido silenciados, por los que no tienen voz ni apellido, por los que han sido enterrados sin justicia». Afuera, el sol comenzaba a salir entre la neblina. Iztapalapa seguía igual, ruido, prisas, polvo. Pero dentro de Tomasa, algo había cambiado para siempre. Ese duelo ya no la debilitaba, la estaba forjando. Y lo que iba a hacer con esa rabia apenas estaba comenzando. Esa madrugada, Tomasa no durmió. Sentada junto a la cama de su hijo, pensó en todas las madres que, como ella, han sido ignoradas. Acarició su mano, le dio un beso en la frente y susurró: «No estás solo, mijo. Nunca más vas a estar solo. Siempre juntos». Habían pasado 15 días desde el ataque. Julián seguía en coma. Cada parte del hospital se le había vuelto familiar a Tomasa. Los pasillos fríos, la máquina del café que nunca servía, el sonido intermitente de los monitores. Pero esa mañana fue distinta. Se despertó con una sola certeza: había esperado demasiado. Tomasa miró el rostro de su hijo. Seguía ahí, en silencio, luchando. Y entendió algo. Su hijo había cumplido su parte. Había resistido. Ahora le tocaba a ella hacer lo que nadie más haría. Volvió a casa, se sentó frente al altar de la Virgen de Guadalupe y con voz firme dijo: «Tú sabes que no soy mala mujer, pero tampoco soy cobarde. No voy a quedarme esperando justicia, voy a provocarla». Ese mismo día fue con don Ernesto.
Le pidió que la acompañara a grabar un video. Él, sin preguntar demasiado, aceptó. Se paró frente a la cámara vieja del zapatero, con el rostro limpio y el corazón roto, y comenzó a hablar. Mi nombre es Tomasa Mendoza. Soy madre de Julián Mendoza, un joven que fue brutalmente atacado por el hijo de un político. Lo sé, tengo pruebas, pero no me quieren escuchar, así que hablo aquí, donde nadie me puede silenciar. Contó todo, los nombres, las fechas, las amenazas, mostró la foto del carro, el informe de suspensión de la beca, habló de las noches en el hospital, del miedo, del abandono, de la rabia. Su voz no tembló ni una vez. Cuando terminó, don Ernesto la miró con los ojos vidriosos. ¿Estás segura de hacer esto público?, le preguntó. Tomasa asintió. Ya no tengo nada que perder, y si me pasa algo, quiero que el mundo sepa por qué. El video fue subido a una red social local, de esas que usan los vecinos para reportar robos o baches, pero en menos de 24 horas comenzó a circular con fuerza. La gente lo compartía, lo comentaba, lo sentía real. Tomasa no pidió ayuda, exigió justicia, y eso hizo eco. Los primeros mensajes llegaron por privado, madres que también habían perdido hijos, trabajadores que habían sido amenazados, jóvenes expulsados sin razón, todos con algo en común. Sabían que el sistema estaba podrido. Pero también llegaron amenazas, comentarios anónimos, gente que le decía que se callara, que no se metiera con los reyes. Uno incluso le dejó una nota en su puerta. Última advertencia. Tomasa la arrancó, la quemó y respondió con otro video. No me voy a callar. Me quitaron a mi hijo. ¿Qué más podrían quitarme que no hayan roto ya? Las redes siguieron haciendo su trabajo. En menos de 3 días, el video de Tomasa llegó a medios independientes. Un canal de noticias alternativo le pidió una entrevista. Ella aceptó. Sentada en la misma banca donde Julián solía leer, habló frente a una nueva cámara. Esta vez, con más convicción, con la mirada fija. No quiero compasión. Quiero justicia. Si a ustedes les duele escuchar estos 5 minutos, imaginen lo que yo vivo cada hora desde que lo dejaron tirado en la calle. La entrevista se viralizó. Y con eso, los ojos empezaron a girarse hacia los reyes. Algunos periodistas intentaron contactar a Francisco. Él negó todo. Dijo que era una campaña en su contra, que su hijo era un joven ejemplar. Sebastián, en cambio, desapareció de la vida pública. Mientras tanto, Tomasa no se detenía. Empezó a organizarse con otras mujeres. Iban a juntas vecinales, hablaban en mercados, llevaban copias del video en USB. Iztapalapa empezó a conocer el nombre de Julián. Una mañana, mientras colgaba volantes en un poste, una joven se le acercó. Le dijo: «Yo sé lo que te hicieron. Yo estudié con Sebastián. Sé que él lo planeó. Si necesitas que testifique, lo haré». Tomasa la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Anotó su nombre, su número. Era la primera grieta real en el muro del silencio. Volvió al hospital esa tarde. Le tomó la mano a Julián y con voz serena le dijo: «Hoy empezó algo, mijo. Tú lo sembraste y yo lo voy a hacer crecer». Y aunque el camino fuera largo, Tomasa no pensaba detenerse. No mientras su hijo siguiera respirando. La sala del hospital seguía oliendo a desinfectante barato. Tomasa no se había movido de la silla junto a la cama de su hijo. El leve pitido del monitor era su único consuelo. Cada segundo, un latido. Cada latido, una razón más para seguir en pie. Julián no despertaba, pero respiraba. Eso bastaba. Tomasa repasaba en su mente, una y otra vez, el rostro de Sebastián Reyes. La sonrisa burlona, el desprecio en su voz, la forma en que lo había empujado, humillado, la forma en que lo había dejado en el suelo, y luego se largó, como si nada. No era un accidente, no era un malentendido. Era un acto de crueldad. Y la crueldad tenía nombre. Sebastián Reyes estaba libre. Su vida no había cambiado. Mientras Julián yacía inmóvil postrado en la cama del hospital, él seguía asistiendo a fiestas, conduciendo su auto lujoso, como si no tuviera una deuda pendiente. Francisco Reyes, su padre,
Había hecho exactamente lo que Tomasa imaginó. Guardó silencio. Calló a todos, a los médicos, a los testigos, a los rumores. Su poder no estaba en lo que decía, sino en lo que podía comprar. Pero Tomasa no tenía precio, y eso los descolocaba. Esa mañana, Tomasa se paró frente al espejo del baño del hospital. Tenía las ojeras marcadas, la piel cansada, los labios partidos. Se mojó la cara, respiró hondo y murmuró: «No van a borrar a mi hijo, no mientras yo respire». No grabó un video, no pidió ayuda. Hizo algo mucho más sencillo y más efectivo. Escribió una carta, directa, personal, y la dejó en el buzón de los Reyes. Solo decía: «Ustedes me conocen, saben quién soy. Lo que no saben es de lo que soy capaz cuando me tocan lo único que tengo. Esto no ha terminado». Tomasa sabía que eso provocaría una reacción, y la esperaba. Francisco, al leerla, no dijo palabra. Rompió el papel, pero no pudo romper la amenaza que leyó entre líneas. Una madre herida no retrocede. Y Sebastián, por primera vez, sintió miedo. No por la ley, por ella. Sebastián no hablaba de la carta, pero su comportamiento cambió. En su casa dejó de usar su auto. Empezó a quedarse más tiempo encerrado en su cuarto. Francisco lo notó, pero no le dijo nada. No porque no le importara, sino porque en el fondo también sabía que algo se había salido de su control. Ese silencio se volvió insoportable para Sebastián. Una noche bajó las escaleras y enfrentó a su padre. «¿Qué vas a hacer con esa señora?». Francisco ni levantó la vista del periódico. «Nada», dijo seco. «Esa mujer no tiene pruebas, solo tiene rabia, y la rabia se apaga con tiempo. ¿Y si no se apaga?». Francisco dejó el diario, lo miró con frialdad y soltó. «Entonces aprenderás lo que cuesta actuar sin pensar». Sebastián bajó la mirada. Por primera vez, no se sintió intocable. Mientras tanto, Tomasa no paraba de escribir. Cada día en el hospital anotaba lo que sentía, lo que pensaba, lo que recordaba de Julián. Tenía ya 3 cuadernos llenos. No era una prueba legal, pero era un mapa emocional, una bitácora de lucha. Una noche, mientras releía una de las primeras páginas, una idea cruzó por su mente. ¿Y si se los dejaba? ¿Y si esos cuadernos llegaban a sus manos? Dudó. Pero el dolor pudo más. Al día siguiente, puso los 3 cuadernos en una caja sencilla. No firmó nada, no escribió ninguna advertencia. Solo dejó la caja frente a la casa de los Reyes antes de que amaneciera. Francisco la vio por la cámara de seguridad. Sebastián también. Ninguno la abrió ese día. Pero la caja quedó allí, como una presencia muda, incómoda, ineludible. Julián seguía en coma, pero Tomasa, sin decir una sola palabra más, había puesto en movimiento algo que no se podía detener. Y en el fondo, los Reyes lo sabían. Tomasa volvió al hospital. Besó la frente de Julián. Le susurró al oído: «Ya sienten miedo, hijo, no por lo que hice, sino por lo que puedo hacer. Esto apenas comienza». Y aunque nadie más escuchó esas palabras, el cuarto pareció hacerse más cálido. Como si Julián hubiera entendido. Siempre. Tomasa se despertó con los ojos inflamados. No por el llanto, sino por la furia acumulada. La que creció en silencio al lado de la cama de su hijo, noche tras noche. Se vistió sin prisa. Recogió su cabello con el mismo pasador de siempre y miró la ventana del hospital como si estuviera al borde de una guerra. En el otro extremo de la ciudad, Francisco Reyes abría la caja con los 3 cuadernos. Sebastián estaba a su lado, incómodo, sin saber qué esperar. Francisco hojeó la primera página, luego la segunda. Al llegar a la tercera, frunció el ceño. Los escritos de Tomasa no eran amenazas ni acusaciones. Eran verdades, crudas, dolorosas, escritas con la sangre de una madre que no se detuvo a pensar en las consecuencias. «Esto es emocional», dijo Francisco, soltando los cuadernos con desdén. «No tiene valor legal, pero tiene peso», murmuró Sebastián sin levantar la vista. Francisco lo miró. Había algo nuevo en su hijo, algo que no sabía identificar: culpa,
¿Miedo? ¿Conciencia? ¿Tú sabes lo que hiciste?, preguntó Francisco con voz más baja de lo habitual. Sebastián no respondió, y eso fue más revelador que cualquier palabra. Mientras tanto, Tomasa caminaba por un pasillo estrecho en dirección a la salida del hospital. Al pasar junto a la recepción, dejó un sobre sellado con su nombre y el del director médico. Era una solicitud formal para abrir una investigación interna, no para castigar, para registrar, para dejar huella. No se detuvo a explicar. No necesitaba testigos. Lo que venía, lo haría sola. Esa misma tarde, regresó a su casa por primera vez desde el ataque. Cada rincón estaba igual, pero todo se sentía distinto, como si la casa también hubiese entendido que algo se había roto. Tomasa fue directo al cajón donde guardaba las fotos de Julián. Las extendió sobre la mesa, una a una, desde niño hasta su último cumpleaños. «Van a saber quién es mi hijo», dijo en voz baja. «Y van a saber qué le hicieron». Con cada fotografía, Tomasa reconstruía no solo los momentos, sino las emociones que vivieron juntos. El primer día de escuela, la vez que Julián llegó empapado por la lluvia y ella lo secó con una toalla vieja riéndose. Su sonrisa al recibir su diploma del bachillerato. Todo estaba ahí, vivo, intacto. Y por eso dolía tanto. Tomó un cuaderno nuevo. Escribió en la primera página: «Verdad número 1. A mi hijo lo atacaron por ser decente». Y siguió: «Verdad número 2. Sus agresores creyeron que el silencio los protegería». Escribió durante horas, ya no para liberar rabia. Ahora era estrategia, era claridad. Cada palabra tenía un objetivo. En la residencia de los Reyes, el ambiente era denso. Francisco había dado instrucciones de no hablar del tema ni dentro ni fuera de casa. El chofer, la ama de llaves, los empleados, todos sabían que algo había pasado, pero nadie se atrevía a preguntar. Francisco observaba a su hijo desde el comedor. Lo veía caminar con pasos torpes, distraído, inquieto. Sebastián ya no era el mismo, y eso lo irritaba. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Francisco, sin rodeos. «No lo sé», respondió Sebastián. «¿Te das cuenta de lo que has provocado?». «Solo fue un golpe», Francisco lo interrumpió golpeando la mesa con el puño. «No fue solo un golpe. Fue un error que está poniendo a prueba lo único que nos protege: el control». Sebastián no respondió, pero en su mirada ya no había soberbia, solo vacío. Mientras tanto, Tomasa imprimía una a una las páginas de su nuevo cuaderno. Cada hoja decía algo distinto, pero todas gritaban lo mismo: Julián merece justicia, no venganza, justicia. Colocó las hojas en carpetas, las organizó meticulosamente y las guardó en una mochila vieja. Respiró profundo. Al día siguiente, se dirigió al lugar donde había sucedido todo, la universidad. Caminó por el patio, los pasillos, la cancha donde Julián fue humillado. La furia se reactivó como fuego bajo la piel, pero no rompió nada, no gritó. Solo dejó la carpeta en la oficina del director académico. Y al salir, dijo en voz baja: «Que empiece a arder». El director académico encontró la carpeta antes de su primera reunión del día. Abrió la portada, leyó unas líneas y su rostro cambió. Sabía quién era Julián. Recordaba a su madre. Y aunque no dijo una palabra, supo que lo que tenía en las manos no podía ignorarse. Horas después, la carpeta llegó al despacho del rector. Y de ahí, como si se tratara de una carga peligrosa, comenzó a moverse por pasillos, escritorios y ojos nerviosos. Francisco Reyes fue informado. No por un directivo, por un amigo. Uno que también le debía favores. «Tu nombre no está ahí», le dijo, «pero el de tu hijo, sí, y eso basta». Francisco colgó el teléfono, apretando la mandíbula. No por miedo, por orgullo herido. Él nunca perdía el control. Pero Tomasa Mendoza lo había sacado del tablero y ahora lo obligaba a moverse. En su oficina, Sebastián escuchaba música con audífonos, tratando de ahogar los pensamientos. Pero el silencio dentro era más fuerte. Recordaba el día exacto, cómo Julián tropezó con él, cómo todos se rieron, cómo lo empujó, cómo lo insultó.
Lo que nadie supo fue lo que vino después, cuando Julián ya solo le dijo con la voz quebrada: «Yo no te hice nada». Y aún así, él siguió. Por demostrar, por encajar, por sentirse fuerte. Sebastián se quitó los audífonos, caminó hacia el espejo, se miró largo rato, y por primera vez se sintió pequeño. En el hospital, Tomasa sostenía la mano de su hijo. Julián seguía inmóvil, pero su cuerpo reaccionaba ligeramente a los estímulos. Un dedo, un parpadeo, un suspiro más profundo. Eran señales. «Te juro que vas a despertar», le dijo, «y cuando lo hagas, ya no tendrán dónde esconderse». El mismo día, mientras revisaban la carpeta en la oficina del rector, Francisco decidió actuar. Ordenó a su abogado personal que redactara una advertencia legal dirigida a la universidad. Una amenaza velada para frenar cualquier acción formal. Pero esta vez, las cosas no salieron como él esperaba. El rector no respondió de inmediato. De hecho, no respondió en absoluto. Lo que hizo fue convocar a una reunión con el comité disciplinario. No para enjuiciar a nadie, sino para escuchar, para revisar, para hacer lo que nadie había querido hacer antes, mirar de frente lo que pasó. Francisco no podía detener eso, no sin dejar huellas. La rabia lo consumía. No entendía cómo había llegado a este punto. Él, que siempre manejó todo. Él, que creía que el dinero podía silenciar el mundo. Esa noche, Sebastián bajó las escaleras en silencio. Vio a su padre sentado en el estudio, bebiendo solo. «¿Y si hablo yo?», preguntó de golpe. Francisco lo miró como si no lo reconociera. «¿Hablar qué?». «La verdad», dijo Sebastián, casi susurrando. Francisco se levantó, furioso, pero esta vez no gritó. Solo lo miró con una mezcla de decepción y miedo. «Si haces eso, serás débil. Y yo no crié a un débil». «No me criaste. Me formaste como una copia tuya, y eso fue el error». Subió a su cuarto sin esperar respuesta. Cerró la puerta y lloró. Mientras tanto, en el hospital, Julián movía lentamente los dedos de la mano derecha. Tomasa lo notó. Gritó para llamar a la enfermera. Los médicos entraron, revisaron los signos, confirmaron. Eran respuestas voluntarias. Era el primer paso hacia su regreso. Tomasa no lloró, sonrió, porque sabía que lo que venía era aún más fuerte. Esa misma noche, escribió una línea nueva en su cuaderno. «Hoy nació otra guerra, pero esta vez no estoy sola». Al día siguiente, Tomasa se presentó nuevamente en la universidad. No llevaba papeles ni carpetas, solo a ella misma. Se plantó frente a la puerta del rector y pidió hablar. La reunión fue breve. Mirándolo a los ojos, dijo: «No quiero venganza, quiero verdad. Y quiero que sepa que, si no hacen nada, yo sí lo haré». El rector asintió. No por miedo, por respeto. Esa noche, Sebastián volvió a mirar la caja con los cuadernos de Tomasa. Aún no los leía, pero esta vez los abrió. Leyó una sola línea y sintió que le faltaba el aire. «Lo perdono, pero no lo olvido». Y por primera vez entendió el peso del perdón. Esa madrugada Sebastián no durmió. Pasó horas leyendo cada palabra escrita por Tomasa. Era como escuchar su voz. No acusaba con rabia, lo hacía con verdad. Una verdad tan clara que dolía. Dolía porque no la podía rebatir, porque lo atravesaba. Al amanecer, bajó a la cocina y encontró a su padre sirviéndose café. No dijeron nada por un momento, solo se miraron. «Papá», dijo finalmente, «lo que escribieron en esos cuadernos es cierto». Francisco no se inmutó. «¿Y qué quieres hacer con eso?». «Asumirlo. ¿Con qué fin? ¿Para qué?». «Para tener paz». Francisco soltó el aire con fuerza, como si la palabra le resultara absurda. «La paz no es real, Sebastián. Solo es un invento para quienes no saben ganar». «Entonces prefiero perder», dijo el joven, y por primera vez Francisco supo que lo había perdido a él. Mientras tanto, Tomasa estaba sentada junto a Julián. Leía en voz alta una de las páginas de sus propios cuadernos. Julián no hablaba, pero sus ojos se movían con más intención. Lo escuchaba, lo sentía. De pronto, con voz débil, dijo: «¿Sigues escribiendo?».
Tomasa se congeló. Se levantó de golpe. ¿Julián? Él la miró. Sonrió levemente. Estoy aquí, mamá. Fue como si el tiempo se detuviera. Tomasa abrazó a su hijo con cuidado, con temor de romperlo, pero también con toda la fuerza que le quedaba. Las lágrimas no eran de dolor, eran de regreso, de vida. Esa misma mañana, Sebastián pidió una cita con el rector. Entró solo, con los cuadernos en las manos, cerró la puerta y habló. Por primera vez, habló todo. Sebastián no justificó nada, no se defendió. Solo relató lo que pasó, cada gesto, cada palabra, cada omisión. Admitió que actuó por soberbia, por vergüenza, por presión. Admitió que dañó a alguien que no merecía ser herido. Y lo hizo ante el rector, no por estrategia, sino por necesidad. El rector lo escuchó sin interrumpir. Al final, solo dijo: «Gracias por no quedarte callado». Sebastián asintió. Al salir de la oficina, sintió algo distinto en el pecho. No alivio, no perdón, pero sí un principio, un paso. Horas después, Francisco recibió la noticia. El rector lo llamó. Le informó que el testimonio de su hijo estaba registrado y que la universidad tomaría medidas. No legales, humanas. Francisco no respondió. Colgó el teléfono. Caminó hacia la ventana de su despacho y por primera vez en años sintió que había perdido. No dinero, no estatus. Había perdido el control. Y eso lo dejó vacío. En el hospital, Tomasa llamaba por teléfono a su hermana para contarle que Julián había despertado. La voz se le quebraba con cada frase. Después de colgar, volvió al cuarto y se sentó a su lado. «¿Cómo te sientes? Como si me hubiera dormido años», bromeó Julián. «Tu vida sigue aquí, hijo. Nada de esto ha terminado, pero estamos juntos». ¿Y Sebastián? Tomasa dudó. Podría decirle muchas cosas, pero no lo hizo. Él sabrá qué hacer con lo que hizo. En ese instante, Sebastián salía de la universidad. No fue a su casa, fue al hospital. Pidió hablar con Tomasa. No con Julián, con ella. La vio salir de la habitación. Se pararon frente a frente. Sin odio, sin violencia, solo verdad. «No vengo a pedir perdón», dijo Sebastián. «Vengo a reconocer lo que fui y lo que no supe ser». Tomasa no respondió de inmediato. Lo observó. Ya no era el mismo, no era el joven arrogante del pasado, era alguien más humano. «Entonces, reconoce a quien dañaste», dijo ella. «Porque si quieres sanar, empieza por él». Sebastián asintió. Caminó hacia la habitación. Aún no estaba listo para entrar. Pero ya no tenía miedo de hacerlo. Antes de irse, Tomasa entró al cuarto de su hijo. Lo miró dormir con respiración más estable. Acarició su cabello. «Te defendí como supe, Julián. Pero ahora, tú tienes que seguir». Salió del hospital y respiró el aire de la mañana. Por primera vez en semanas, no sintió que cargaba el mundo encima. Había comenzado el final. No de la lucha, sino del silencio. Y eso era victoria. Mientras caminaba por la acera, pensó en su hijo, en su historia y en cómo incluso el dolor puede transformarse en fuerza. El pasillo del hospital parecía más largo de lo normal. Sebastián caminaba hacia la habitación de Julián con las piernas pesadas. Cada paso era un recuerdo, una culpa, «¿Y si...?» No sabía qué iba a decir, pero sí sabía que ya no podía seguir callando. Al abrir la puerta, Julián lo miró desde la cama. Estaba despierto, frágil, pero consciente. Sebastián se detuvo en seco. Su cuerpo temblaba. «Hola», dijo Julián, con voz débil. Sebastián tragó saliva. «Hola, Julián». Un silencio denso llenó la habitación. Tomasa observaba desde un rincón, sin intervenir. «Sé por qué estás aquí», añadió Julián. «Y sé lo que hiciste». Sebastián bajó la mirada. «No vengo a justificarme, ni a pedirte que me perdones. Solo quería verte, saber que estás vivo, que estás bien». Julián respiró hondo. Sus ojos no mostraban odio, pero tampoco consuelo. «Estoy aquí, no bien, pero aquí». Sebastián asintió.
Caminó un poco más hasta quedar a 1 metro de la cama. Fui cobarde y cruel, lo sé, y lo que pasó no tiene excusa. No la tiene, dijo Julián. El silencio volvió, pero esta vez era distinto, más honesto. ¿Por qué?, preguntó Julián, sin elevar la voz. Sebastián lo pensó. Buscó una respuesta que no fuera mentira. Porque me sentí menos que tú, y no supe manejarlo. Julián cerró los ojos por 1 segundo. Cuando los abrió, lo miró directamente. Que sepas la verdad, no borra lo que pasó, pero sí cambia lo que viene. Sebastián lo entendió. Dio un paso atrás. Iba a irse, pero Julián lo detuvo con una frase. «No huyas más». Sebastián se quedó quieto, con la mano sobre la manija de la puerta. Tomó aire y se giró lentamente. «¿Puedo quedarme un momento?», preguntó. Julián asintió con la cabeza. Tomasa salió de la habitación sin decir palabra, dándoles el espacio. Cerró la puerta con suavidad, pero con un nudo en el pecho. Por dentro le temblaba todo. Confiaba en Julián, no en Sebastián. Pero sabía que su hijo necesitaba cerrar ese ciclo, a su manera. Dentro, el silencio volvió, pero no pesaba igual. Cuando estaba en casa, después de todo, no podía dormir, dijo Sebastián. Escuchaba tu voz en mi cabeza, esa última frase que dijiste. Julián lo miró. ¿Yo no te hice nada? Sí. Sebastián se sentó en una silla cercana. Sus hombros estaban caídos, su voz quebrada. Desde entonces, empecé a pensar en todo lo que estaba mal en mí. Me criaron para competir, no para respetar. Para aplastar, no para entender. «Eso no te justifica», respondió Julián sin dureza, pero con firmeza. «Lo sé, no quiero justificarme, solo explicar lo que estoy cambiando». Ambos guardaron silencio. Sebastián bajó la mirada. «No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a enfrentar lo que venga. Si tienes que hablar, si tienes que denunciar, hazlo. No voy a huir más». Julián suspiró. El dolor seguía ahí, pero ya no era el mismo. «Yo no quiero venganza, Sebastián, pero quiero verdad y justicia. Entonces tendrás mi apoyo, no solo ahora, siempre». En ese momento, Francisco Reyes recibió una llamada. Era el abogado. Le informaba que la universidad iniciaría una revisión formal del caso. No había vuelta atrás. Francisco colgó sin decir nada. Se sirvió un trago. Por dentro, comenzaba a caer una certeza. Había perdido a su hijo, a su imagen, y ahora quizás también a su poder. Mientras tanto, Tomasa, desde el pasillo, observaba por la ventana del hospital. A lo lejos, la ciudad seguía su ritmo. Autos, bocinas, vidas ajenas. Pero en ese pequeño cuarto, algo había comenzado a sanar. Esa noche, Julián durmió por primera vez sin pesadillas. Y Sebastián, por primera vez, sin máscaras. Al día siguiente, Sebastián volvió al hospital. Esta vez con un cuaderno en la mano. Lo colocó sobre la mesa junto a la cama de Julián. «Quiero escribir también», dijo. «Lo que fui, lo que quiero dejar atrás». Julián lo miró con curiosidad. Tomó el cuaderno, lo hojeó y lo dejó ahí. «Si escribes con la misma verdad con la que hablaste, quizá valga la pena leerlo». Sebastián asintió. No se abrazaron, no se perdonaron con palabras grandes. Pero en ese gesto, algo invisible comenzó a repararse. Pasaron 2 semanas desde aquella conversación. Julián avanzaba en su recuperación, y aunque aún estaba débil, su espíritu parecía más fuerte que nunca. Tomasa, por su parte, no escribió más cuadernos. Guardó todos en una caja y los dejó en el armario como quien guarda una etapa de su vida que dolió, pero que ya no pesa igual. Sebastián iba al hospital casi todos los días. No hablaban mucho. A veces jugaban ajedrez. A veces solo compartían el silencio. Julián no lo perdonó con palabras, pero sí con acciones. Le permitía quedarse. Un día, Julián tomó el cuaderno nuevo de Sebastián y le entregó un bolígrafo. «Es tu turno de escribir». Sebastián lo abrió, y en la primera hoja escribió solo una frase. «Lo más valiente que he hecho fue mirar lo que era, sin mentirme». Mientras tanto,
Francisco observaba desde su oficina cómo todo se desmoronaba. Sebastián se alejaba. Su círculo de poder se volvía cada vez más frágil, y aunque no lo decía, sentía miedo. No a perder lo material, sino a quedar solo con lo que era. Porque sin control, sin títulos... ¿Quién era Francisco Reyes? La universidad inició medidas internas. No hubo escándalo público, solo verdad y consecuencias. Tomasa fue llamada a una última reunión. El rector la recibió con respeto, le agradeció su valentía y le aseguró que todo había cambiado. Ella solo respondió: «Lo único que quiero es que ninguna madre más tenga que pasar por lo que yo pasé». Esa tarde, salió del campus sin mirar atrás. Caminó entre estudiantes que no sabían quién era ella, pero que ya vivían en un lugar un poco más justo, gracias a lo que hizo. En casa, Julián la esperaba con una sonrisa débil, pero firme. ¿Terminó todo, mamá? Tomasa lo miró. Pensó en todo lo que habían vivido. Y respondió: «Terminó una parte, hijo. Pero ahora comienza lo más importante: vivir». Días después, en una pequeña librería del centro, Tomasa compró un nuevo cuaderno. No para escribir sobre dolor, sino sobre reconstrucción. Esa noche, en su cocina, mientras Julián la observaba desde la mesa, abrió la primera página. «¿Y ahora qué vas a escribir?», preguntó él. «Nuestra historia, pero no la que nos rompió, sino la que nos levantó». Julián sonrió. «¿Y vas a incluir a Sebastián?». «Sí», respondió ella, «porque incluso quien te hiere puede convertirse en parte del cambio». Sebastián, desde su casa, seguía escribiendo. Cada noche llenaba páginas con verdades incómodas, recuerdos confusos y preguntas que jamás se había atrevido a hacer. Por primera vez en su vida, no buscaba aprobación, solo claridad. Una tarde, entregó uno de sus textos al rector. No era una carta de defensa, sino una confesión escrita con humildad. El rector le respondió con una frase que jamás olvidaría: «La culpa no limpia, pero la verdad sí puede sanar». Francisco, al leer lo que su hijo había hecho, no dijo nada. Solo subió a su despacho y rompió una fotografía de su juventud, en la que creía verse fuerte, pero en realidad se veía solo. Esa imagen lo persiguió durante días, hasta que una mañana bajó las escaleras y se sentó frente a Sebastián. Con la voz seca, dijo: «No sé si hice todo mal, pero sé que no supe ser padre». Fue todo lo que dijo, y todo lo que Sebastián necesitaba escuchar. Porque a veces no se trata de arreglar el pasado, sino de dejar de repetirlo. Tomasa, al ver a Julián caminar por primera vez sin ayuda, entendió que el cuerpo sana, pero el alma también necesita su tiempo, y que hay heridas que no se ven, pero que gritan desde dentro. Por eso, en cada página nueva que escribía, dejaba un mensaje escondido. Uno que tal vez nadie leería, pero que ella necesitaba escribir. A veces, la furia es solo amor que no supo cómo salir. Y ahora, sí podía salir. Y así, lo que comenzó como un acto de rabia de una madre, terminó siendo una lección para un pueblo que había olvidado escuchar. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con alguien que necesite recordar que la verdad siempre encuentra su camino. Y si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios: ¿qué harías tú si la injusticia tocara tu puerta? Tu historia también puede inspirar a otros.